Primer libro de Samuel, capítulo 23, nos dice la Escritura: dieron aviso a David diciendo: he aquí que los filisteos combaten a Keila y roban las eras. Y David consultó a Jehová diciendo: ¿iré a atacar a estos filisteos? Y Jehová respondió a David: ve, ataca a los filisteos y libra a Keila. Pero los que estaban con David le dijeron: he aquí que nosotros aquí en Judá estamos con miedo. ¿Cuánto más si fuéramos a Keila contra el ejército de los filisteos? Entonces David volvió a consultar a Jehová, y Jehová le respondió y le dijo: levántate, desciende a Keila, pues yo entregaré en tus manos a los filisteos. Fue pues David con sus hombres a Keila y peleó contra los filisteos, se llevó sus ganados y les causó una gran derrota, y libró David a los de Keila. Y aconteció que cuando Abiatar, hijo de Ahimelech, huyó siguiendo a David a Keila, descendió con el efod en su mano. Y fue dado aviso a Saúl que David había venido a Keila. Entonces dijo Saúl: Dios lo ha entregado en mi mano. Fijaos la secuencia como él lo interpreta. Y eso que era un impío. Dios lo ha entregado en mi mano, pues se ha encerrado entrando en ciudad con puertas y cerraduras. Y convocó Saúl a todo el pueblo a la batalla para descender a Keila y poner sitio a David y a sus hombres. Mas entendiendo David que Saúl ideaba el mal contra él, dijo a Abiatar sacerdote: trae el efod. Y dijo David: Jehová, Dios de Israel, tu siervo tiene entendido que Saúl trata de venir contra Keila a destruir la ciudad por causa mía. ¿Me entregarán los vecinos de Keila en sus manos? ¿Descenderá Saúl como ha oído tu siervo? Jehová, Dios de Israel, te ruego que lo declares a tu siervo. Y Jehová dijo: sí, descenderá. Dijo luego David: ¿me entregarán los vecinos de Keila a mí y a mis hombres en manos de Saúl, a pesar de todo lo que David ha hecho por ellos? Y Jehová respondió: os entregarán. David entonces se levantó con sus hombres, que eran como 600, y salieron de Keila y anduvieron de un lugar a otro. Y vino a Saúl la nueva de que David se había escapado de Keila y desistió de salir. Y David se quedó en el desierto, en lugares fuertes, y habitaba en un monte en el desierto de Zif, y lo buscaba Saúl todos los días. Pero Dios no lo entregó en sus manos. Haciendo un repaso de lo último que hemos estado viendo como enseñanzas y principios que se desprenden de la situación en la que hemos ido encontrando a David y cómo ha ido evolucionando hacia un entorno donde ahora está en comunión con Dios, estuvimos hablando de la conciencia. Dijimos que era la facultad con la que el Creador ha dotado a todos los seres humanos que vienen a este mundo, por la que quedamos capacitados para juzgar nuestro estado y las acciones que cometemos respecto a la ley de Dios. Todo ser humano tiene conciencia, todos. Vimos que había varios tipos de conciencia. El primero, la conciencia ignorante. Algunos hijos de Dios no se enteran de lo que enseñan las Escrituras y entonces, como solamente tienen en cuenta el entorno social donde se mueven, entienden que eso es lo que tiene que hacer. Por ejemplo, el mundo en el que vivimos, resulta que el domingo lo violan completamente. Se van a estudiar, a comprar, a la playa, a hacer mil cosas. Como todo el mundo lo hace, la gente de la iglesia cree que ellos también lo pueden hacer, cuando resulta que el cuarto mandamiento dice: acuérdate del día de reposo para santificarlo. Vimos también una conciencia débil. A pesar de que la conciencia haya sido instruida y tenga luz y conocimiento bíblico, una persona que se llame cristiana puede atentar contra su conciencia porque no ofrece resistencia a la presión que se ejerce desde diversos ámbitos. Hablamos en tercer lugar de una conciencia instruida y decíamos que es aquella que se somete en obediencia a Dios porque ha sido moldeada de acuerdo a su ley, que mantiene el control de sus pensamientos y acciones y que actúa en consecuencia, lo cual le va a provocar numerosos conflictos con el mundo en el que vive porque va a hacer las cosas íntegramente y el mundo en el que estamos eso no le gusta, por lo tanto va a haber persecución en ese sentido. También hablamos en cuarto lugar de una conciencia cauterizada, que es aquella que se ha vuelto insensible a la ley de Dios y no le importa en absoluto violar cualquiera de los mandamientos como patrón de conducta. En estos cuatro tipos de conciencia encontramos una diferencia que a veces, como el corazón humano es engañoso más que todas las cosas, nos puede engañar el corazón y nosotros creamos que estamos en una situación cuando resulta que estamos en otra. En estos cuatro tipos de conciencia, decía, encontramos una diferencia. La diferencia entre una conciencia débil y una conciencia cauterizada
estriba en que cuando hay mucha presión, la débil cede a la presión, de forma esporádica. Una conciencia cauterizada muestra un patrón de conducta de que no quiere hacer absolutamente nada por cambiar. Esa es la diferencia. Uno puede decir, bueno, yo no hago muchas cosas porque mi conciencia es débil, entonces la tentación me puede. Si ese es tu patrón de conducta, no estamos hablando de una conciencia débil, estamos hablando de una conciencia cauterizada, que es distinto. Por lo tanto, debemos tomar nota para no engañarnos pensando que estamos aquí cuando resulta que estamos allí. En nuestro último sermón estuvimos viendo las evidencias de una vida falsa de aquellos que dicen creer en Dios y que casi todos forman parte de la conciencia cauterizada. Entonces, estuvimos hablando sobre 5 aspectos de las evidencias de una vida falsa. El primero es que no hay una santidad real. Cuando no hay un corazón recto delante de Dios y se persiste en ir por otro camino, nos encontramos en que no se admite la amonestación ni se busca. No quiero que me digan por dónde tengo que ir. Por lo tanto, los medios de gracia que Dios pone a mi disposición, que son la palabra de Dios, el pastor y la iglesia, ni los toco, porque yo quiero ir por mi propio camino. Entonces esos no me interesan. Siguiente cuestión. Hay un amor, en segundo lugar, que no es real. Es el que consiste en palabras sentimentales y vocabulario religioso. Pero a partir de ahí, raca, no hay nada más. Por eso el apóstol Juan dice, no amemos de palabra ni de lengua, que eso es muy fácil, sino de hecho y en verdad. Son los hechos lo que evidencian si hay amor. Si no hay hechos, olvídate del resto. En tercer lugar, vimos que hay una adoración que no es real. No es suficiente con venir el día del Señor, reunirnos porque es nuestro deber. Es que como lo hacemos todos los domingos, pues lo tenemos que hacer también este. No, si lo hacemos de forma mecánica nos equivocamos. Debemos traer nuestros sacrificios espirituales porque venimos a adorar a Dios y por lo tanto requiere un proceso previo, sacrificios espirituales. Y luego tenemos que traer un corazón enseñable para que lo que oiga tenga asiento en mi corazón, lo ame y por lo tanto pueda hacer aquello que Dios me dice en su palabra. En cuarto lugar, vimos que hay un arrepentimiento que no es real. Es el caso de Saúl, de Acab, de Herodes, de Faraón e incluso de Judas Iscariote, que llegaron a reconocer su pecado. Estaban con mucho remordimiento, pero el remordimiento no es arrepentimiento. Entonces los que tienen remordimiento se engañan. Necesitamos arrepentimiento, ¿qué es? Voy por este camino andando, he visto, según la palabra de Dios, que es luz a mis pies, que este es el camino erróneo y doy 180 grados y camino en dirección opuesta. Ese es el arrepentimiento. Porque reconocer mi pecado, pues está bien, pero no sirve de nada. Y en quinto lugar vimos que hay una fe que no es real. La fe falsa se caracteriza por un compromiso superficial con la verdad. Es decir, siempre que me vaya bien y no afecte en nada mi vida, entonces sí soy cristiano. Entonces, evidentemente, yo tengo fe. Claro, la fe de los demonios, que los demonios, como sabéis, también creen y tiemblan. Pero no les sirve de nada esa fe, porque la fe salvadora lleva consecuencias. Cuando llegamos al capítulo 23 nos encontramos algunos contrastes respecto a lo que hemos visto anteriormente en la historia de David. Aquí se registran incidentes sumamente curiosos. Por una parte encontramos a David en su mejor momento. Y esto es así porque ha hecho uso de los medios de gracia. A muchos les puede pasar inadvertido este asunto. ¿Para qué voy a usar los medios de gracia? ¿Para qué voy a consultarle al pastor? ¿Para qué voy a hacer...? ¿Para qué? A mí me importa todo eso un comino. Bueno, pues todo eso tiene repercusiones importantes en la vida de todos, especialmente a nivel particular. Así que encontramos a David haciendo uso de los medios de gracia. Ha sido restaurado y su mente está ahora centrada. Por lo tanto, puede ser útil al reino, cosa que sin los medios de gracia no puede ser útil al reino. Esto también nos sirve a nosotros, cómo podemos ser útiles al reino de Cristo. Si hacemos uso de los medios de gracia y entonces cumplimos con nuestro deber, seremos útiles. Si los medios de gracia los tiramos a la basura, somos unos inútiles. Cada uno se debe mirar al espejo y valorar. Por otra parte, encontramos a Saúl en su peor momento debido a que desprecia por completo los medios de gracia. No le hacen falta para nada. Y por lo tanto desvaría en su toma de decisiones, porque todos los días tenemos que tomar decisiones. Si no usamos los medios de gracia, las decisiones son completamente arbitrarias y además se dirigen por el deseo de nuestro corazón. ¿Qué es lo que yo deseo? Por allí voy.
Vemos como en el territorio de Israel sigue habiendo incursiones por parte de los filisteos a lo largo de sus fronteras. Teniendo en cuenta que Israel es una nación que vive de la agricultura y de la ganadería, los ciudadanos de Keila sufren el saqueo de sus cosechas, con lo que esto supone para la supervivencia de todo un año. Es decir, estás todo un año trabajando, coges la cosecha, la llevas a las eras, separas el trigo de la paja y cuando estás en ese momento llegan los filisteos. Esto supone una hambruna durante todo el año para toda la ciudad. En el alejamiento de Saúl respecto a los medios de gracia encontramos una ausencia total de todo lo que es su deber y su compromiso para con el reino del que él es el máximo exponente. Hay una necesidad en medio de su población y ni se inmuta, no hace nada. Sin embargo, sí que le veremos moverse según el deseo de su corazón para perseguir a David con la intención de acabar con su vida. De manera que podemos ver claramente que se dirige por sus instintos y sus deseos, pero no por sus responsabilidades ni por su deber para con Dios y para con su pueblo. Se rige por sus deseos, no por su deber. Y esto es importante que también lo atemos bien cortito para saber cuando tomamos decisiones o tenemos que hacer algún tipo de acciones, ¿por qué las hacemos? ¿Siguiendo el deseo de nuestro corazón o en el cumplimiento de nuestro deber? A pesar de las caídas de David y a pesar de su falta de sabiduría que hemos visto en los capítulos anteriores, aquí ya ha sido repuesto por completo, ya ha sido restaurado. Se humilló delante del Señor, se arrepintió de sus pecados y ahí tenemos los salmos que él escribió durante toda esa época. Su arrepentimiento se ve rápidamente en los hechos. No dijo, Señor, me arrepiento, ¡ping! Y sigo haciendo lo mismo. No, Señor, me arrepiento, ¿y ahora qué ocurre? ¿Vale? Ahora, ¿cuáles van a ser mis hechos? Y los hechos es que atiende a los medios de gracia. Cuando el profeta se acerca a él, estando en territorio de Moab, y le dice, tienes que descender a Judá, David no dice, bueno, con lo cómodo que estoy aquí, que estoy en la tierra de mi bisabuela, que me tratan aquí como un rey, que vivo tranquilamente, pero me quedo aquí tan tranquilo. O sea, yo no quiero problemas. David no hace eso. Atiende los medios de gracia y se va a Judá. Por otra parte, le vemos también reconociendo y poniendo al sacerdote Abiatar en medio de sus filas. Y lo hace como un medio de gracia por el que Dios le seguiría hablando, guiando y exhortando. Así que David no huye del sacerdote, sino que le dice, vente y únete a mis hombres, tú estarás conmigo. No pasó por alto, ni despreció, ni ignoró los medios de gracia. Esto es importante que se quede grabado en nuestra cabecita. No pasó por alto, ni despreció, ni ignoró los medios de gracia, que en este caso fueron un profeta y un sacerdote. No los pasó por alto. Cada paso que dio fue dirigido a través de los medios de gracia. Así que vemos a David que no hizo nada a su antojo, no hizo nada siguiendo los deseos de su corazón, no hizo nada tomando decisiones presionado por las circunstancias, ni siguiendo su propio criterio. No, nada hizo de todo esto. Se sometió a los medios de gracia. Y para hacer esto, uno tiene que ser una persona valiente, porque esto tiene consecuencias. Tiene que ser una persona obediente, que se somete al principio bíblico, en obediencia a Dios. Obedecer a Dios nunca es fácil para la carne. Y por tanto, el consejo del profeta le dejó expuesto delante de Saúl a que le pudiera atacar y matar. Y sobre todo, con la situación a la que ahora se expone, de liberar a Keila de mano de sus enemigos. Por lo tanto, el estruendo de su acción iba a ser total. Pero David obedeció a los medios de gracia, a pesar de todo lo que eso suponía, de sacrificio y de ejercer el valor en medio de una situación en la que estaba en juego su vida. Si esto lo ilustramos con la Iglesia, sabemos que Satanás está continuamente haciendo incursiones para desestabilizar la Iglesia y para tomar posesión de ella si puede. Sobre todo para quitarnos el suministro de gracia. ¿Cuál es el suministro que tenemos de la gracia? La palabra de Dios. Nos exponemos a la predicación de la palabra de Dios. ¿Cuál es el principal propósito? Que la palabra de Dios no se predique,
Entonces, a ver las chicas, por favor, que salgan aquí y nos canten el coro que han aprendido, el corito que han aprendido en la escuela dominical. Entonces salen todas las chicas y perdemos 15 minutos en esto. Ahora los jóvenes que nos ilustren con todo lo que han hecho esta semana en el colegio. Y entonces suben y nos cuentan todo esto. Y ahora la hermana Juanita que nos diga cómo hace las paellas. Y así aprendemos también a hacer paellas en el Día del Señor. Conclusión, no hemos predicado la palabra. Ahora nos lo hemos pasado fenomenal. Y nuestros hijos, que los queremos tanto, ellos han estado aquí participando con todos y nosotros salimos tan contentos porque como padres nuestro hijo ha sido el mejor y salimos tan contentos todos. Es decir, todo menos predicar la palabra. En este contexto, en un contexto de iglesia, cuando hay que predicar la palabra y traer el alimento, ya hemos visto en la parábola del sembrador que la semilla es la palabra de Dios, el trigo es la palabra de Dios. En este contexto podemos hacer varias cosas. O ceder ante las presiones de Satanás al pensar que estos ataques y el promover que todos participen y todos estemos aquí tan contentos y que nos vayamos eufóricos, no hay que darles importancia porque al final de cuentas nos alimenta en nuestro ego. Y además estamos haciendo lo que hacen todas las iglesias. O bien imitamos a David y usamos los medios de gracia para repeler al enemigo, que es muy sutil y lo tenemos que identificar. Podemos ver la razón por la que Dios había llamado a David para volver a la tierra de Judá. Y es que había problemas en la tierra de Judá y David, como integrante del reino, tenía que cumplir con su deber. Ya dijimos que David y sus hombres no hacían nada malo en Moab. No hacían nada malo en Moab. Y nos preguntábamos, efectivamente no hacen nada malo, ¿pero están haciendo algo bueno? Y esa es la pregunta que todos nosotros nos debemos hacer. Yo no hago nada malo. No, si el asunto no es si haces algo malo, el asunto es si haces algo bueno. Los hijos, yo en mi casa no hago nada malo. Pero le preguntamos a sus padres, no saca la basura, no hace la cama, efectivamente no hace nada malo. El asunto es si hace algo bueno. No hago nada malo en mi iglesia. El asunto es, ¿haces algo bueno? ¿Contribuyes a fomentar un espíritu de alegría entre los hermanos? ¿Transmites alegría? ¿Transmites entusiasmo? ¿Transmites la paz del Señor? ¿Transmites el bienestar? ¿Ayudas al progreso del Evangelio? ¿Alientas a los que están trabajando? ¿Haces algo para promover el bien dentro del pueblo de Dios? En Judá, desde luego, había mucho trabajo por hacer. Keila estaba dentro de las fronteras de la tribu de Judá. Era una ciudad fortificada y los filisteos la habían sitiado. Nos dice el primer versículo que dieron aviso a David diciendo: he aquí que los filisteos combaten a Keila y roban las eras. Y esto nos lleva a analizar 3 puntos que se desprenden de nuestro texto y que vamos a ver en nuestro sermón. El primero, la puntualidad de Satanás. Tiene un reloj que es atómico, no se le escapa ni un segundo. El segundo punto que vamos a ver es el poder de Satanás. Y el tercer punto que vamos a ver es el propósito de Satanás. Así que vamos a ver la puntualidad de Satanás. Desde luego a los filisteos, que no eran tontos, como Satanás tampoco es tonto, no les pasó inadvertido el tiempo de la cosecha. Y justamente cuando se realiza la siega, cuando has estado durante todo un año después de haber sembrado, esperando que llegue la cosecha, cuando has realizado la cosecha, cuando has puesto las espigas en la era, cuando has trillado y cuando sacas el trigo, entonces llegan los filisteos. Así que se llevan el grano, fruto del esfuerzo, trabajo y constancia de este pueblo durante todo un año. Lo cual nos muestra también lo que hace Satanás, el gran enemigo de la iglesia. En el texto que leíamos de introducción en la parábola del sembrador, nos dice del versículo 12 de Lucas 8: luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Quita la palabra. Supongo que todos sabéis lo que es una era, o si alguno no lo sabe se lo voy a explicar. Son grandes explanadas con una superficie muy bien empedrada para extender las espigas que se han segado y que vienen en haces y entonces se expanden para ser trilladas. ¿Y qué es la trilla? Pues la trilla es una plataforma de madera que más o menos tiene 1 metro de ancho por 2 de largo, que lleva en una de sus caras incrustadas piedras de pedernal que parecen cuchillas,
que se ponen detrás de un animal de carga a donde se atan para que deslice esa pieza de madera por encima de todos los haces que ya están expandidos. Sobre ese trozo de madera se sube una persona para hacer más peso, y entonces empiezan a dar vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y vueltas hasta que la espiga con sus granos queda completamente destruida. Y entonces se pasa a la segunda sección, que es aventar. Cuando hace un poquito de viento en las tardes calurosas del verano, se coge una pala, se tira hacia arriba todo lo que ha quedado de haber pasado la trilla 500 veces, y entonces con un poco de viento la paja se va hacia un lado y cae el grano, con lo cual se nos hacen dos montones: el grano que cae limpio por su propio peso, y la espiga que con el viento, o sea, la hojarasca, la caña que con el viento se ha ido hacia otro lugar y hace otro montón. Precisamente en el momento en el que el trigo está limpio es cuando llegan los filisteos, sumamente puntuales. Sabían dónde y cómo podían hacer el mayor daño y obtener el mayor beneficio. ¿Para qué vamos a trabajar? Y es así también como ataca Satanás. Cuando ve que el fruto que puede producir el Evangelio está listo para ser tomado por el pecador, entonces en ese mismo instante viene el diablo. Si fuéramos nosotros, podríamos holgazanear, entretenernos, decir: estoy cansado, ha venido un primo mío de visita y entonces no puedo ir a atender esta necesidad, o tengo otras ocupaciones, bueno, el examen que tengo el lunes. Pero Satanás es puntual con sus responsabilidades. Si algo tenemos que imitar de Satanás, si se puede imitar algo, es que es responsable. No pasa ni un segundo sin que tenga que llevar a cabo su deber, y lo hace de forma fulminante. Si se demora un instante, puede perder la oportunidad de quitar la palabra, y eso no se lo puede permitir. El que un alma medite en la palabra de Dios la va a conducir al arrepentimiento, y eso es algo que Satanás no va a admitir bajo ningún concepto. Por eso se apresura para impedir que el oyente considere la verdad, y por lo tanto 1000 cosas van a ocurrir. El propósito, que no escuches la verdad. Si la salvación viene mediante la fe, y la fe es por oír el Evangelio, cualquier cosa va a ser usada por Satanás para impedir que el Evangelio llegue al corazón. Y por eso Satanás es sumamente puntual. No se despista. No puede soportar que una sola verdad divina traiga bendiciones al corazón. Por lo tanto, va a hacer todo lo posible para que el Evangelio que está siendo predicado y que llegue al corazón, a ver cómo lo elimino. No permitió que esta ciudad de Keila disfrutase de las bendiciones de Dios en cuanto a su alimento y a su paz. No lo permitió. Y es así como sigue trabajando en la mente y en el corazón de los hombres. El diablo hace cualquier cosa que nos aleje de la obediencia, del conocimiento y del amor a Cristo y a su palabra. Cualquier cosa. En un momento seduce la mente. Y su único objetivo es desviar a los hombres de todo aquello que tiene que ver con los pensamientos del Evangelio. Bueno, esta noche pasada he pasado una noche más mala, me estoy durmiendo, no veo ya ni al predicador. Algunos están así, espero que no se duerman del todo. Si la palabra implantada es la que puede hacer que los hombres sean salvos, Satanás va a hacer todo lo posible por evitar que los hombres sean salvos. Todo lo posible. Y para eso usa poderosas armas. De ahí que veamos en segundo lugar cuál es el poder de Satanás. Se nos dice que los filisteos combaten en Keila y roban las eras. Y allí está el alimento para el pueblo de Dios. Y es ahí precisamente donde es atacado Keila, en su alimento. ¿Dónde podemos ser atacados nosotros como iglesia? En nuestro alimento, en la palabra, exclusivamente. Si la palabra nos es quitada, estamos muertos. Como si de Keila le es quitado todo lo que tiene que ver con la siembra y la siega de toda la cosecha, están muertos. Los filisteos no tenían ningún impedimento para cumplir su propósito. Y eso a pesar, recordaréis, de que antes de que se iniciase la batalla contra Goliat, el acuerdo de guerra era: si nosotros los filisteos ganamos, vosotros seréis nuestros siervos. Y si vosotros los israelitas nos ganáis y matáis a Goliat, nosotros seremos vuestros siervos. Pero vemos que no se cumplió. Los acuerdos de guerra
para cuando se produjese el encuentro, no se respetaron. Por lo tanto, al igual que Satanás es un mentiroso, aquí los filisteos son mentirosos. Padre de mentira. Y así sigue actuando Satanás. No acepta su derrota. Continúa, a pesar de que ha sido derrotado por Cristo, a pesar de que sabe lo que le espera, continúa atacando activamente las zonas más sensibles de los suministros de gracia para el creyente. Primer objetivo, la palabra. Primer objetivo. Le es bastante fácil atacar al ser humano cuando está en ignorancia. Con lo cual, esa es una de sus armas. Cuanto más ignorante seas de la palabra de Dios, esa es mi baza. Pasa igual que en la política. Cuanto más ignorante seas del mundo en el que vives, llegan los listos de la política y se llevan tu voto. Todo engaño. De ahí que veamos a tantas iglesias, supuestas iglesias, vagar en el más absoluto emocionalismo y estar rodeadas de superstición, porque todo para ellos es superstición. Esa batalla es muy fácil para Satanás, muy sencilla. Si tú tienes ignorancia en la mente de la gente, puedes contarle que, como todo el mundo sabe, las orejas de los elefantes sirven para volar, por eso son tan grandes. Y la gente se lo puede creer. Es una batalla fácil. El asunto es cuando se predica la verdadera doctrina, porque entonces no va a ceder. Entonces tiene que incrementar su poder y ver de qué manera puede pervertir la verdadera doctrina. Aunque algo de verdad se nos quede en la memoria, porque hemos sido expuestos una y otra vez y otra vez y otra vez a los mensajes del Evangelio, el enemigo va a actuar para que no llegue al corazón y solamente se quede aquí. Pum, 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 pum. Claro, me han hablado tantas veces de las doctrinas de la gracia, me han hablado del pecado, me han hablado de la creación, me han hablado, que yo aquí ya lo tengo claro. El problema no es este. El problema es que el enemigo actúa para que esa doctrina que ha sido implantada aquí no llegue al corazón. Y si no llega al corazón, no puede ser de beneficio para el alma. Y entonces provoca que la obra que tenemos que desarrollar como iglesia se destruya por completo. Aunque alguno pueda mantener las doctrinas intactas en su mente, a Satanás no le importa. Porque va a atentar contra la base en la que puede ser corrompida, y es el corazón. De manera que alguien puede tener un conocimiento correctísimo y verdadero y completo de todas las doctrinas, que si su corazón no está involucrado en amar a Dios sobre todas las cosas, primer resumen de los 4 mandamientos, y a su prójimo como a sí mismo, resumen de los segundos 6 mandamientos, si esto no lo hace, si no ama de corazón ese conocimiento que Dios le ha dado, será completamente inservible. Porque el conocimiento es una condición necesaria, pero no suficiente. Necesita su contrapartida con el corazón. Es la mente y el corazón actuando juntos. No es la mente sola. O no es el corazón solo. Es la mente y el corazón. Así que si solo se persigue lo que siente el corazón sin que haya conocimiento, entonces estamos hablando de superstición, que es donde está la mayoría de las iglesias. Son supersticiosas. Tienen mucho amor, pero sin conocimiento. ¿Cómo puedes tú amar algo que no conoces? Por eso, el apóstol Juan inicia su primera carta diciéndonos: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos, tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó en Cristo. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Es decir, el conocimiento de la verdad tiene que ser amado por el corazón. Necesitamos las dos cosas. El mensaje del apóstol no se basa en suposiciones, sino en hechos concretos, que son la realidad. De igual manera nos dice el escritor a los Hebreos que sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. ¿Cómo me puedo yo acercar a amar algo si no sé si existe? Primero tengo que saber que existe, después le tengo que conocer y entonces le amo. Yo no habría amado jamás a mi mujer si no lo hubiera conocido. Esto es de cajón.
¿Y cómo alguien puede decir que ama a Dios si no le ha visto? Si no le conoce, si no conoce su palabra, si no profundiza en su palabra. ¿En qué Dios cree? ¿En qué Dios cree? Es necesario, por tanto, el conocimiento para poder amar, porque no se puede amar si no se conoce. Ahora bien, puede haber conocimiento sin que haya amor. Y eso tiene implicaciones terribles. ¿Es posible tener conocimiento y no tener amor? Pues aquí lo tenemos ilustrado con la historia de los habitantes de Keila. Si tú tienes riesgo de que te embarguen tu casa, de que te roben tu casa, de que te separen de tu familia, de que te despidan del trabajo y de todo esto, y llega alguien y todo esto lo pone en su lugar, ¿tú qué haces? Con todo esto de hechos que se han mostrado hacia ti. Podrías tener un poco de agradecimiento, quizá, ¿no? Pues fijaos aquí lo que ocurre en Keila. David preguntó al Señor por la situación en la que se podría encontrar a pesar de haber librado a la ciudad de sus enemigos, a pesar de haber saqueado a sus enemigos, a pesar de haberle dado la cosecha a la ciudad, a pesar de todo esto que él ha hecho, ¿qué va a hacer la ciudad conmigo respecto a mi enemigo Saúl? Versículo 12. ¿Me entregarán los vecinos de Keila a mí y a mis hombres en manos de Saúl después de todo lo que he hecho? Y el Señor le dijo, os entregarán. Aunque había expuesto David a sus hombres en la batalla a riesgo de sus propias vidas, y él mismo dirigió la batalla contra los enemigos a riesgo de su propia vida, aunque les había liberado y había protegido sus cosechas, ese conocimiento no fue suficiente. El conocimiento no fue suficiente porque les faltaba amor. Y como no tenían amor, rápidamente el Señor le muestra que efectivamente, en cuanto venga Saúl, ellos serán entregados en manos de Saúl. Esta gente había experimentado el poder libertador de David, protegiendo sus vidas y sus cosechas, pero su corazón no estaba con David. Por lo tanto, el conocimiento es una condición necesaria, pero no suficiente. El conocimiento tiene que ir de la mano con el amor, y el amor va de la mano con el conocimiento. Si no tenemos las dos cosas, estamos muertos. Esto también es lo que encontramos en Cristo, cuando nos dice la Escritura que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Pero si Cristo viene a salvar lo que se había perdido, y viene a los perdidos y acaba en la cruz, viene a dar su vida, viene a traer bendiciones, viene a traer el reino de los cielos, y lo crucifican. Por lo tanto, de la misma manera que esta gente conocía lo que David había hecho, pero no le amaba, y por lo tanto lo venderían, también podemos deducir que si alguien no ama a Dios, venderá la verdad ante cualquier propuesta del mundo y sacrificará los principios para obtener el deseo de su corazón, porque no le importa. Si no ama a Dios, aunque tenga el conocimiento, si no ama a Dios, lo va a sacrificar. Por eso dice Jeremías, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Dónde va a atacar Satanás? Al conocimiento no puede, al corazón. Solo tenemos que fijarnos cuando deseamos algo. Todo lo que vamos a hacer para obtenerlo. Los que no tenemos suegra, venderíamos hasta la suegra para obtenerlo. Ese es el deseo de nuestro corazón y eso es lo que tiene prioridad. Si no sabemos ejercer el dominio propio y establecemos principios fijos que nos muestran las Escrituras, nos vamos a lanzar, cueste lo que cueste, tras nuestro objetivo, lo cual va a demostrar que tenemos un corazón dominado por el deseo y esclavizado por Satanás, porque no somos libres para elegir, somos esclavos de nuestros deseos. Ojo. ¿Quieres comprarte algo o ir a algún sitio según el deseo de tu corazón? No estamos hablando de cosas que sean necesarias porque tenemos que cumplir un deber, sino el deseo de nuestro corazón. Pero cumplir el deseo de nuestro corazón es algo que requiere mucho esfuerzo y sacrificio en muchos casos, o en casi todos. Pero no importa, no importa. Te vas a gastar lo que sea necesario, vas a invertir el tiempo que sea necesario, vas a usar la energía que sea necesaria, va a ser a costa de tu comodidad, a costa de tus recursos, con tal de obtener tal cosa. No importa el sacrificio. Ese es el deseo de tu corazón y lo conseguirás. ¿Quieres un ordenador? No importa, te lo vas a comprar. Un iPad, un iPhone,
No estamos hablando de cosas necesarias, estamos hablando de caprichos, de deseo del corazón. Un viaje a tal sitio, un televisor nuevo más grande 7 veces que el que tengo, que aunque no tengo dinero voy a pedir un préstamo, pero yo quiero un televisor más grande que mi vecino, ese modelito que tanto me gusta, ese bolso de la marca Gucci que me encanta, lo que sea que tu corazón desee. Y gastarás lo que no tienes para conseguirlo, lo que sea. Vamos a cambiarlo ahora para ver lo que se requiere de ti como creyente para mantener tu fidelidad a Cristo y a tu iglesia, y vamos a ver la diferencia. Como no es algo que desea nuestro corazón, hay impedimentos por todos sitios. Os acordaréis que cuando los espías llegaron al territorio de Canaán, bueno, hay gigantes, allí no pasamos ni locos. Y Josué y Caleb dijeron, hay gigantes, pero tenemos que luchar. Hay que luchar, en la vida hay que luchar. Los otros dieron todo negativo. Josué y Caleb dijeron, esta es la fotografía, por lo tanto vamos a armarnos y vamos a pelear. Los otros no, dijeron, aquí hay muchos gigantes, nos quedamos donde estamos. Bien. Como todo lo que te implica la iglesia, el servir a Dios y el servicio a su reino requiere sacrificio, le encontramos impedimentos por todos sitios. ¿Afecta a tu economía lo que tienes que hacer para la iglesia? Si te tienes que comprar un iPhone, no hay problema. O si te tienes que comprar una televisión mayor o cualquier antojo que tengas, eso no hay problema para tu economía. Sea como sea, sacarás el dinero. Ahora, si lo que tiene que ver con la iglesia afecta a tu economía, yo, como el Señor sabe, soy pobre. Y el Señor tiene que entender que yo no aporte a la economía de la iglesia porque soy pobre. Claro. Ahora, cuando yo me quiero comprar algo porque a mí me apetece, no digo eso. Me lo compro y punto. ¿Afecta a tu comodidad? El Señor sabe la intención de mi corazón. De verdad que me gustaría, de verdad, hacer eso. Pero el Señor también entiende que estoy cansado. Ahora, cuando yo quiera conseguir algo que yo deseo, no hay cansancio que se me resista. Pero en la iglesia estoy más cansado, hermanos, de verdad. Es que no puedo con todo lo que llevo encima. ¿Afecta a tu tiempo? El Señor sabe todo, pero es la coletilla. El Señor sabe que no tengo tiempo. Ahora, como sea un partido de fútbol de mi equipo a las 3 de la madrugada, allí estoy yo. A las 3 de la madrugada, viendo el equipo, viendo a mi equipo favorito. Si es una peli que me gusta, vamos, me pongo 2 palillos en los ojos para verla. Si tengo que jugar a internet, me tomo 7, no sé cómo se llaman las bebidas estas modernas para tener energía y allí aguanto lo que sea. O si tengo que estar cotilleando con alguien para poner verde a una tercera persona, no me falta tiempo. Pero para el Señor sabe que estoy cansado. ¿Afecta a mis rasgos de conducta que tengo que cambiar? El Señor sabe que soy humano y que yo soy así. Efectivamente. ¿Afecta a tu deber y a tu compromiso? Menos mal que el Señor tiene en medio de su pueblo muchos hermanos que hacen muchas cosas. Yo los miro. Es genial. Así que uno se convence a uno mismo de lo difícil que es trabajar para el reino de Cristo. Hermano, habiendo tantos hermanos que hacen bien las cosas, ¿para qué voy a hacerlas yo? Claro. Así que aunque venga de aquí delante de nosotros y nos predique un ángel, nos importa un comino. Esa es la obra de Satanás en ti, a la que te entregas tranquilamente. Observa, por hacer un comparativo, a los que siguen a sus equipos de fútbol. Aquí en España el fútbol es el rey. Tú observa a los que siguen sus equipos de fútbol. Sea donde sea que vayan, ellos gastan su dinero, su tiempo, sus recursos, a la mujer que le den, todo lo que sea para alentar a su equipo. Se van a Moscú, a Múnich, a Canarias, sea donde sea que vayan, ellos se suman también a gastarse su dinero e ir siguiendo su equipo. No hay nada que se les oponga. Se saben la alineación del equipo de este año, del pasado, del anterior y desde que nacieron. Se saben todas las alineaciones. Se saben todos los movimientos de su equipo. Se saben toda su historia. Cuántos goles marcó en la Liga, en la Bundesliga, en la Maxi-Liga y en todas las ligas. Se saben por qué tienen esos colores, por qué son así y quién los fabricó, con qué textil está hecho la camiseta y por qué llevan esa camiseta y no la contraria. Se saben todas las equipaciones en cada una de las temporadas, la segunda, la tercera y la cuarta equipación. Y la quinta si la hubiera. Se saben los goles que llevan marcados en esta liga, en la pasada y en cuántas ligas han estado.
Se conocen cuál es la disciplina del club, cuáles son las leyes que las marcan, qué leyes rigen al encuentro, cómo deben actuar en el ámbito respecto a las leyes que tienen ya programadas a través de la FIFA o de las organizaciones internacionales. Todo lo que tiene que ver con el deporte. Nos vamos a la iglesia. Los libros de la Biblia. Es que no he tenido tiempo de aprendérmelos todavía. Llevo 87 años en la iglesia, no me ha dado tiempo de aprenderme los libros de la Biblia. Los mandamientos. Amarás a Dios sobre todas las cosas. Vale, el segundo ahora. Los mandamientos. El asunto es que no ocurre esto porque no tengamos oportunidad. Ni tampoco nos pasa porque no sepamos leer ni escribir, pobrecitos de nosotros. No es tampoco porque no tengamos una Biblia a mano, que no tenemos nadie ni una Biblia, no podemos ni aprender, no tenemos ni Biblias. Hermanos, es por pura despreocupación y comodidad. ¿Cuándo nos importa? Para esto los impíos no son de ejemplo. Que cuando algo les gusta y les apasiona, hacen todo por conseguir su propósito. Nosotros los creyentes, la vida eterna, nadie tendrá nada así. ¿Qué nos importa? Ya cuando estemos en el cielo lo veremos. Pues nada. Ahora, si yo puedo robarle a Dios con mis diezmos, ningún problema. Eso sí, Señor, dame, dame, dame. Cuando nos ponemos a orar, dame, 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 no dejamos de decir dame. Ahora, si nosotros tenemos que dar, el Señor sabe en mi corazón. Que yo le daría, yo le daría. Pero soy pobre. Nos ponemos a suplicarle a Dios que nos quite los problemas, cuando resulta que los mismos problemas los hemos causado nosotros. Y entonces nos sobrevienen como consecuencia de nuestro propio pecado. Y entonces nos enfrentamos a los problemas que son nuestros, porque nosotros los hemos provocado y decimos, ¿por qué el Señor me trata así? Pero, querido hermano, si tú te tiras de un 5.º piso, lo menos que te puede pasar es que te rompas una pierna, lo menos. Por lo tanto, no te quejes luego contra Dios de que por qué te has roto la pierna, si te has tirado tú del 5.º piso. Encontramos en general en el mundo cristiano que no conocen la voluntad de Dios, porque no estudian. Se dejan llevar por la superstición y el engaño que, como les satisface emocionalmente, eso es lo que les motiva. Conclusión, en la mayoría de las iglesias es el arma que usa Satanás para hacer su extraordinaria obra. Así que cuando Satanás sabe que es el momento, llega puntualmente. Viene con un objetivo. Donde no hay doctrina, los engaña como a chinos. Aunque los chinos son más listos que nosotros. Cuando hay doctrina, arrampla con todo lo que tiene que ver con el corazón y ahí pone la semilla, para que no ames la doctrina. Como los cristianos no están equipados con toda la armadura de Dios, que está a su disposición, y esto además no es algo que queda fuera de nuestra responsabilidad, sino que es nuestra responsabilidad, armarnos es nuestra responsabilidad, pues entonces somos expuestos a que Satanás llegue y haga lo que quiera con nosotros. De ahí que la Escritura nos exhorta a que nos equipemos. Es algo que nosotros tenemos que hacer, nosotros. Está a nuestra disposición la armadura, póntela. Dios le dijo a David que ganaría la batalla. Ve a Keila contra los filisteos, porque vas a ganar. Dios le dijo a David que ganaría la batalla. Pero hermanos, David no se quedó tumbado en una hamaca con vistas al mar esperando la victoria. ¿No? Es lo mismo que el Señor nos dice a cada uno de nosotros. La victoria es nuestra. Señor, tú sabes lo que yo soy. Que lo hagan otros o ya lo harás tú. Porque como todo está dentro de tu providencia, ya lo harás tú. David no pensó así y tenía las mismas doctrinas que nosotros. David cogió a sus hombres, cogió a su ejército y se fue a la batalla. Estableció la estrategia de combate, lideró a su ejército, se enfrentó a la batalla a riesgo de su propia vida y la de sus hombres y asumió el combate. ¿No es eso lo que Dios le dijo que tenía que hacer? Pues eso es exactamente lo que hizo. ¿Por qué razón el creyente en general piensa y actúa como si nada de lo que Dios le manda en su palabra tiene que ver con él? Piensa que Dios promueve a aquellos que son holgazanes, insensatos, necios y despreocupados, porque a la vista de lo que hacemos muchas veces, parece que es eso lo que nos enseña la Escritura. Pero en la vida de David no vemos que eso sea así.
y en la vida del resto de hermanos y antepasados nuestros en la fe que encontramos en las Escrituras, vemos que hubo que trabajar, que hubo que esforzarse, que hubo que presentarse en batallas, que hubo que ejercer el valor. Esta armadura a la que nos llama la Escritura a ponernos para la batalla, afecta nuestra conciencia, afecta nuestro entendimiento, afecta nuestra voluntad. Todas las áreas de nuestro ser están afectadas, de manera que una comprensión correcta de la palabra, un amor a la palabra, cambia nuestra actitud, cambia nuestra motivación y cambia nuestra conducta. Eso es lo que hace el amor a la palabra. Ya tenemos el conocimiento, genial. Ahora, ¿amamos la palabra? Yo conozco a mi hija y a mi esposa, y cada uno conoce a su familia. Si te dicen, o mueres tú, o muere tu hija o tu esposa, ¿tú qué dices? Pues por amor a tu hija o tu esposa, dices, pues yo soy antes que ellas. O sea, yo prefiero morir antes que muera mi familia. Pero es porque amas a tu familia. Ahora, si tú no amas, que maten a mi hija, a mi esposa y a quien quieran. Que lo importante soy yo. Entonces, cuando uno ama, uno se enfrenta al peligro. Se enfrenta a sus responsabilidades. Porque David amaba a Dios, a expensas del riesgo que suponía su vida y la de su ejército, se fue a pelear en obediencia a Dios, porque era su deber. Satanás conoce el corazón humano mejor que nosotros mismos, porque durante miles de años ha estado estudiando nuestra naturaleza y es eficaz en atacar nuestros puntos débiles. Se los conoce perfectamente. Todos nosotros somos inexpertos comparados con él. Somos limitados en nuestra experiencia, comparados con esta serpiente astuta, que era más astuta que todas las bestias del campo. Por lo tanto, no nos debe sorprender que su principal propósito sea eliminar la palabra de Dios, quitar la palabra de Dios, como hicieron los filisteos, quitar el grano de las eras. Porque por ella somos alimentados, somos exhortados, somos reprendidos, somos guiados, somos consolados. Es la que nos lleva camino al cielo. Pero tú quitas la palabra y te quedas muerto. Además, deriva su poder principal de la condición natural que nosotros tenemos. Un corazón endurecido que no atiende la enseñanza ni la ama. Y entonces ahí actúa. Una conciencia cauterizada que no quiere someterse en obediencia a los mandamientos y no quiere cambiar su conducta ni su actitud. Eso es lo que necesita. Para que la palabra en ti no tenga ningún impacto. La oyes, la entiendes, no la amas, no vale para nada. Ahí se ha quedado. Satanás no necesita usar la violencia ni ponerte una pistola en la cabeza para que haga su voluntad, ¿no? Solo busca que la palabra no llegue desde tu mente, que la has entendido, a tu corazón para que la ames. Ya está. Con eso tiene la victoria ganada. Y ese es, en tercer lugar, el propósito de Satanás. Satanás es un gran teólogo, muchísimo mejor que nosotros. Se conoce las Escrituras perfectamente. Y sabe que la salvación es por medio de la fe en el Señor Jesucristo. Y por eso teme por encima de todo que los hombres crean y sean salvos. Y para que no crean, no hay que predicar. Para que no crean, la palabra que se predique, incluso que no llegue al corazón. Él no sabe quiénes van a creer, no lo sabe. Está dentro del secreto de Dios. Pero sí que sabe que los que crean solamente lo harán a través de la predicación de la palabra. Por lo tanto, objetivo número 1, quitar la predicación. Por eso dice el apóstol Pablo en Romanos 10:13, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Y entonces viene la pregunta para que esta afirmación que se acaba de hacer sea efectiva. ¿Quiénes son todos aquellos que creen y que van a invocar el nombre del Señor para ser salvos? ¿Esto cómo funciona? Y el apóstol Pablo dice en el versículo 14, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Porque si no he oído hablar de nadie, ¿cómo voy a creer en alguien de quien no he oído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Si no oigo que se me habla del Evangelio, ¿cómo voy a creer en lo que me anuncia el Evangelio? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Es decir, si la salvación viene por la predicación de la palabra, necesitamos quien vaya a predicar la palabra. Necesitamos los medios de gracia que transmiten la palabra. Y luego viene lo que Pablo resume en el versículo 17. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Es la palabra de Dios, que la usa el Espíritu Santo, la que produce la fe y la que nos lleva a la salvación. Y Satanás hará todo cuanto pueda para arrancar la palabra, como los filisteos hicieron todo lo que pudieron para arrasar las eras del trigo.
Sin alimento, la muerte es ciertísima. El alimento tiene que ser eliminado para que podamos conquistar la ciudad, pensaban los filisteos. Y Satanás piensa, la palabra tiene que ser eliminada para que se pueda conquistar el corazón. Y ese es su propósito. Cada creyente debe saber que el diablo tiene como su actividad más importante arrancar la palabra del corazón. Lo más importante. No dejar que se asiente en el corazón. No permitir que ames la palabra, porque entonces te ha ganado la batalla. Si el Evangelio arraiga en el corazón, la tendencia natural es producir fe. Y cuando se produce fe, la conducta cambia, la motivación cambia, todo cambia, las actitudes cambian, la vida cambia. Es por esa razón que el diablo se apresura a quitar la palabra. Y lo consigue cada vez que seguimos los deseos de nuestro corazón en vez de nuestro deber. Cada vez que manipulamos la palabra de Dios para satisfacer nuestro egoísmo. Y decimos, no es eso lo que quiere decir lo otro. Pero claro, con ese quiere decir lo otro, sacamos adelante nuestro deseo. La palabra de Dios se presenta en la Escritura como la espada del Espíritu. Satanás conoce la influencia de la verdad en la conciencia. Conoce de qué manera el alimento de la palabra capacita al hombre de Dios para toda buena obra. Capacita para toda buena obra. Conoce que tiene poder para edificar a los santificados. Y va a hacer todo lo posible para impedir que el hombre oiga la palabra de Dios. Y si no lo consigue, se esfuerza en impedir que medite en ella. Porque si no medita en la palabra, no profundiza. Y entonces queda como aquella simiente que fue entre pedregales, que como no tenía humedad, se murió. Fijaos lo que dice el salmista en el Salmo 119, versículo a partir del 97. Oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Soy expuesto a la palabra y yo medito en la palabra. Pero medito porque la amo. Oh, cuánto amo yo tu ley. Si no amo la ley de Dios, estoy muerto. Todo el día es ella mi meditación. ¿Y entonces qué ocurre? Consecuencias. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos. De manera que la sabiduría que Dios imparte por medio del conocimiento de su palabra, cuando la amamos y la cogemos para nosotros, nos hace ser superiores a los demás en cuanto a lo que tenemos que hacer en este mundo. Me has hecho más que todos mis enseñadores, mis maestros. He entendido porque tus testimonios son mi meditación. Medito en la ley de Dios, medito en la palabra de Dios, amo la palabra de Dios y por lo tanto eso tiene consecuencias. Más que los viejos he entendido porque he guardado tus mandamientos. Estamos en un entorno completamente hostil. Cuando tú tomas la palabra, la amas y la aplicas, ya te puede venir un señor de 70 años para decirte lo que él es en la vida. Porque la palabra de Dios te da la sabiduría para saber cómo tienes que actuar. De todo mal camino contuve mis pies para guardar tu palabra. ¿Cuántas cosas podemos hacer que nos gustan? Ya, pero no se trata de que nos gusten. Se trata de que cumpla con la expectativa de la palabra de Dios. ¿Es esto lo que Dios demanda de mí? ¿Esto es el cumplimiento de mi deber? ¿O es lo que a mí me apetece? Claro, lo que a mí me apetezca, pues imaginaos lo que puede ser. Nada bueno. Pero es lo que Dios me dice en su palabra que tengo que hacer. De todo mal camino contuve mis pies. Y esto requiere un esfuerzo por nuestra parte. Es decir, tenemos que someter nuestros deseos, nuestras inclinaciones, lo que sale naturalmente de nosotros lo tenemos que someter. Cuán dulces, no me aparté de tus juicios, porque tú me enseñaste. Por lo tanto, si yo escucho la palabra de Dios, amo la palabra de Dios, sé cuáles son los juicios de Dios para mí y me voy a alejar de ellos. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. De tus mandamientos he adquirido inteligencia. Por lo tanto he aborrecido todo camino de mentira. ¿Podemos estar mintiendo? A nuestros padres, a nuestros amigos. Vida de mentira. A nosotros mismos nos engañamos para sacar adelante lo que queremos. De tus mandamientos he adquirido inteligencia. Por tanto, como consecuencia de que he adquirido inteligencia con tu palabra, aborrezco todo camino de mentira. Todo esto que nos cita el salmista corresponde a la secuencia de uno que medita en la palabra de Dios. Y estas son las consecuencias. Destruir lo que ha sido oído. Quitar el alimento que produce la palabra. Ese es el método satánico para impedir la fe y la vida.
como fue el saquear las eras de Keila y exponerlos a la muerte. El diablo evidentemente odia la palabra, quiere destruir la palabra, quiere anular su impacto, quiere erradicar su enseñanza, quiere derribar la iglesia. Pero hermanos, nosotros somos exhortados, como lo fue David, para actuar con valor, con esfuerzo y sacrificio. Ve y ataca a Keila. Yo la entrego en tus manos. Y eso nos dice a cada uno de nosotros en el contexto donde nos movemos. Dios nos ha dado su palabra para alimentarnos de ella, para equipar nuestras mentes, para que nuestro corazón la ame, para que nuestra actitud, nuestra motivación y nuestra conducta expresen que efectivamente amamos a Dios. Porque amamos a Dios, guardamos sus mandamientos. Esto es lo que hizo David, usando los medios de gracia, a riesgo de su propia vida, combatiendo al enemigo, puso en jaque a los filisteos, devolvió al pueblo de Keila sus beneficios y honró a Dios en medio de su generación, siendo útil. La pregunta es, hermano, ¿yo soy útil en medio de mi generación? ¿Soy como David, que fomentó el bienestar y la paz en el contexto donde Dios le puso, a riesgo de su propia vida, con esfuerzo, con valor, con sacrificio? Este es el ejemplo para mí. El asunto es si yo, actuando como David, cumplo con esa expectativa que la Escritura me demanda. Vamos a terminar en oración.